Buenas tardes, queridos amigos de Cuarta Instancia. Bienvenidos a un programa más. Gracias por seguirnos a través de este espacio de Hoja de Ruta, medio alternativo que viene desempeñándose hace algún tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en horario habitual, en el que podemos conversar sobre asuntos de orden jurídico, de orden político, pero siempre con un análisis crítico. Hoy me acompaña mi querido amigo Luis Ávila Linzán y mi querida amiga Angélica Porras Velasco, que por algún inconveniente propio de la tecnología, ahora en épocas de aislamiento dependemos de la tecnología, lamentablemente no puede conectar su cámara, pero nos está acompañando el día de hoy. Bueno, el día de hoy hemos planificado algunos temas que vamos a conversar con ustedes y vamos a analizar. El primero de los temas se refiere a algo que sucedió la semana pasada y que de alguna otra manera conllevó al repudio y al rechazo, sobre todo de las organizaciones estudiantiles. Me refiero al recorte presupuestario en materia de educación superior. Alrededor de 98 millones de dólares fueron recortados del presupuesto de las universidades públicas en el país. Esto ha conllevado a tomar medidas extremas, medidas de ajuste en las universidades, que van desde, por ejemplo, la desvinculación de docentes, la restricción de nuevos ingresos a las casas de estudio y, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, se vio obligada a suspender las matrículas aplazando una semana más con un semestre que ya está demorado. Frente a esto, nosotros vamos a realizar un análisis sobre este recorte presupuestario que significa la restricción en el ejercicio del derecho a la educación, en este caso de acceso gratuito a la educación pública conforme manda la Constitución. Querida Angélica, ¿cómo ves el tema del recorte presupuestario? ¿Cuál es el trasfondo que existe a este recorte presupuestario? ¿A qué se debe este recorte presupuestario? Bueno, muchísimas gracias, Santi, Luis, César, por la invitación. Bueno, a ver, primero lo que hay que decir es que, contrariamente a lo que han dicho los medios del gobierno, de que el recorte presupuestario a la educación superior se debe a la pandemia, a mí me parece que ese es el pretexto, pero que no es la razón del recorte presupuestario. La razón del recorte presupuestario a la educación es simple y claramente una concepción nueva de lo que debería ser el Estado, y esta se resume en la cuestión de el neoliberalismo nuevamente en acción. Es decir, esta concepción, esta idea de que la salud, la educación deben ser privados y que es la iniciativa privada, entre comillas, la que mejor lleva adelante los servicios sociales. Entonces, es esa la razón del recorte presupuestario. Lo que pasa es que en una total aplicación de la doctrina del shock, como ya tantas veces lo ha ilustrado Naomi Klein, cuando hay una desgracia, cuando hay una emergencia, es cuando las élites aprovechan para, con ese pretexto, hacer una arremetida neoliberal. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, la razón del recorte es el neoliberalismo. En este caso, Angélica, ¿tú le ves el tema del recorte presupuestario como un efecto de los condicionantes que ha establecido el Fondo Monetario Internacional u otros organismos multilaterales de crédito para desembolsar los créditos a los cuales que han sido solicitados por el gobierno nacional? Claro que sí. En realidad, una de las cosas que pide el Fondo Monetario Internacional son recortes en el área social, porque ellos lo consideran un gasto, no lo consideran una inversión. Entonces, para ellos es gasto el supuestamente abultado número de burócratas en el Estado. Lo que se olvidan es que ese abultado número de burócratas, muchos son profesores y muchos son médicos o servicios de salud, servicio de educación pública. Entonces, desde este punto de vista, en realidad lo que están haciendo es nombrando las cosas
con otro nombre, o sea, diciendo que es una excesiva burocracia, pero a ver, es la policía, es la educación, es la salud, y ellos necesitan docentes, necesitan médicos, enfermeras. Entonces, por supuesto que es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes recuerdan, una de las cosas a las que se comprometió el Ecuador precisamente por la tal carta, esta carta de intención, es a reducir la masa salarial del país y es supuestamente a entregar a manos privadas que supuestamente son más eficientes muchos de los servicios que en este momento da el Estado. Esa es la razón de fondo. Porque no pueden decir que la razón de fondo es que no hay ingresos petroleros o que no hay ingresos en el SRI. Si el presupuesto de este año se hace con lo que se recaudó el año anterior. Entonces no pueden decir que porque no hay ingresos ahora es que no se tiene dinero para el fondo de las universidades. Lo que quiere decir, si eso es así, lo que quiere decir es que desde antes ya venían gastando en otras cosas. Y si antes venían gastando en otras cosas, seguramente es el servicio de la deuda externa. Ahora bien, Angélica ha tocado un punto fundamental respecto a la visión de considerar a la educación y a la salud como un gasto. Nuestra Constitución dispone todo lo contrario, es decir, la concepción que tiene la Constitución es ver a salud y educación como un derecho, es decir, el Fondo Monetario Internacional nos estaría obligando a cometer acciones inconstitucionales. ¿Cómo le ves tú, Luis, esta situación? ¿Y cuál es el blindaje constitucional que tiene el derecho a la educación y, en este caso, el derecho a la educación superior? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay que hacer una conexión entre lo que pasó en octubre de 2019 y lo que pasa ahora en el 2020. En el 2019, como en efecto lo manifestaba Angélica, se intentó un conjunto de medidas de shock, ¿no? Yo creo que allí hubo una visión cortoplacista del gobierno nacional y de los asesores del Fondo Monetario, porque estaban equivocados. Ellos pensaban que estábamos en los años 90, donde esas medidas de shock funcionaban por muchas razones. O sea, funcionaban porque había digamos, instituciones que formalmente daban forma a estas reformas de ajuste estructural. Sin embargo, en el 2018, en octubre, perdón, el 2019, en octubre, las instituciones estaban en los suelos. Entonces, ese poder de contención, digamos, de que serían las instituciones que ya no existían en octubre, impidieron, afortunadamente, que el ajuste estructural se diera en las medidas de shock que básicamente estaban alrededor de quitar el subsidio a la gasolina. Algo pasó, Santi, con la comunicación de Luis. Creo que tuvimos algún inconveniente con Luis. Bueno, en este caso, continuando con el análisis, Angélica, entonces esto nos llevaría a pensar justamente que el Fondo Monetario Internacional justamente emite disposiciones que nos llevan a cometer cuestiones inconstitucionales porque estarían vulnerando el ejercicio de los derechos. ¿Estaría adecuado este razonamiento? Bueno, yo pienso que efectivamente es así. El hecho de que se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario, que eso no pasó por la revisión de la Asamblea Nacional, que tampoco pasó por la revisión de la Corte Constitucional, nos indica que sin necesidad de revisar la carta y los otros documentos, existe pues ahí una posible inconstitucionalidad, pero si uno se pone a revisar los documentos, a revisar la carta de intención, entendemos que efectivamente hay una violación a los derechos constitucionales en muchos aspectos, no solamente en uno, en muchísimos aspectos. Entonces, por ejemplo, derechos laborales, flexibilización laboral, recorte de
fondos para la educación, recorte de fondos para la salud, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de un verdadero retroceso en materia de derechos constitucionales. Y efectivamente, la razón por la que las personas nos oponemos a la carta de intención del Fondo Monetario no es gratuito, no es porque nos cae mal el Fondo Monetario Internacional, sino porque efectivamente dentro de los recortes que se ordenan desde el Fondo Monetario, la única que sale beneficiada es la banca. Y todos los demás, sobre todo los derechos económicos y sociales de la gente, están absolutamente olvidados. Entonces, obvio que obligan a los estados, pero lo más grave de todo eso es que no solo el presidente está conforme y contento con eso, sino que la Asamblea no hace su trabajo, la Corte Constitucional no hace su trabajo y realmente estamos en indefensión total. Ahora, volvemos justamente con Luis. Respecto a esta situación que nos comenta de las inconstitucionalidades a las que lleva el Fondo Monetario Internacional, hay que tomar en cuenta una situación fundamental. Estamos en un estado de excepción y dentro del estado de excepción existen lineamientos constitucionales que se tienen que cumplir, entre estos en la asignación extraordinaria de recursos. Este recurso también sería un manejo inconstitucional del estado de excepción, Luis. Bueno, allí, quería conectar un poco con lo que hay un problema de conexión con lo que estaba comentando hace un rato. Entonces, creo que en este segundo momento, en el 2020, ellos intentan nuevamente las medidas de shock, pero con un elemento adicional. La gente no puede salir a las calles a protestar. Entonces, están aprovechando para implementar en todos los sectores las reformas neoliberales, no solo que no se lograron en el 2019 en octubre, sino otras que son aspiraciones concretas de sectores empresariales de Ecuador. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el proyecto de ley que vamos a comentar más adelante, se incluyen figuras de flexibilización laboral, ¿no?, que se han intentado y se han rechazado varias veces en la Asamblea, que han sido motivos de varias movilizaciones en los años 90 y que sin embargo se sigue insistiendo, y en eso, por ejemplo, la gran empresa ecuatoriana no cambia de discurso y quieren meterlo ahora. Entonces, en esa misma lógica, y ahí empatando con lo que planteaba Angélica, es decir, hay una intención de reforma estructural neoliberal, ¿ya?, aprovechando el contexto del COVID. Ahora, lo que planteabas, Santiago, en ese contexto hay normas constitucionales que son un dique para impedir que ocurran abusos respecto de la política social, ¿ya? Eso es uno de los grandes avances de la Constitución de 2008, que representa una tradición social bastante fuerte en Ecuador desde los años 30 y que se vino evidenciando en varias constituciones hasta llegar a la del 2008. Y de esa manera, de manera ordinaria, no se puede disponer de fondos que son para la política social en educación y en salud. Es más, dice la Constitución que deben tener prioridad por sobre el resto de gastos e inversiones del Estado, al punto inclusive que la propia Constitución establece que si se distraen esos recursos o se utilizan para otros fines, es motivo de destitución por parte de la Asamblea Nacional, ¿ya? Ahora, durante el COVID, durante la crisis sanitaria, tampoco puede ser utilizado y hay un candado específico. La propia Constitución establece qué derechos se pueden limitar en el estado de excepción y además establece de manera puntual que no se pueden destinar recursos de la educación o salud para atender la crisis emergente que haya determinado el inicio de un estado de excepción. Entonces, no existe ningún asidero jurídico ni político que pueda justificar la reducción de dinero para la salud y educación, ni tampoco el despido masivo de trabajadores que ha ocurrido en los últimos meses. Se dice que alrededor de 270.000 personas están en el desempleo en esta crisis. Entonces, ninguna de esas medidas, tanto tomadas por la empresa ecuatoriana, tolerada por el Estado además, ni las tomadas directamente por el gobierno nacional, pueden ser toleradas en un estado de excepción, ni tampoco como política ordinaria. No se pueden afectar los recursos para la salud y la educación. En este caso, entonces, la conclusión sería que el Estado ecuatoriano, en la figura del Ejecutivo Nacional, estaría incumpliendo los lineamientos constitucionales que rigen el estado de excepción. En este sentido, si es que la Corte avaló la constitucionalidad del decreto de estado de excepción y estableció lineamientos a los cuales debe sujetarse estado de excepción, estaríamos diciendo que el Ejecutivo, con el recorte presupuestario,
ha incumplido con el dictamen constitucional emitido por la Corte Constitucional. ¿Qué opinión tienes tú, Angélica? Bueno, en realidad la opinión es que sí, el Ejecutivo ha incumplido y ha incumplido en varios puntos, porque el dictamen de constitucionalidad que emitió la Corte por el estado de excepción le pone unos ciertos límites, y eso es lo lógico, para eso se hace el dictamen de constitucionalidad. Y esos límites dicen que cuando se vaya a hacer recortes de derechos, o se vaya a utilizar medidas extraordinarias, justo la de esta situación, la del el recorte del presupuesto de educación, tiene que hacerlo mediante un decreto ejecutivo. Y la circular 003 no es un decreto ejecutivo, es un simple oficio. Ni siquiera llega a ser un acuerdo ministerial, no, es un simple oficio. Entonces, primera violación del dictamen constitucional. Segunda violación del dictamen constitucional. Lo que dice la Corte Constitucional en su dictamen es que cualquier medida que se tome tiene que hacerse conforme al artículo 164 y 165 de la Constitución. Y como lo mencionó Lucho, el 165.2 de la Constitución prohíbe que se utilicen recursos para la educación y salud a otros fines, inclusive estando en una situación de emergencia. Entonces hay dos violaciones a un solo punto. Y hay una tercera violación. ¿Cuál es la tercera violación? Que la Corte Constitucional en su dictamen señala que toda acción de los funcionarios públicos tiene que hacerse conforme a las competencias que establece la Constitución. Quien firma esta circular 003 es el viceministro de Finanzas. El viceministro de Finanzas no le puede ordenar a los órganos que tienen autonomía, como son las universidades o los GATS, que saquen de su personal a los profesores o a trabajadores, porque eso le corresponde a la propia universidad. El artículo 355, si no me equivoco, de la Constitución reconoce la autonomía de las universidades. Y esa autonomía es financiera, es administrativa, es decir, ellos son los que pueden y deben decidir cuántas personas tienen y cuántas personas no tienen. Entonces, hay una violación al punto 2 y al punto 3 del dictamen de la Corte Constitucional. Y ese dictamen de la Corte Constitucional no es de adorno, no es para que esté por allí para decir que es el estado de excepción constitucional, sino que sirve para ponerle límites al estado de excepción. Es decir, al Ejecutivo, que es el que ejecuta el estado de excepción, le está poniendo límites. Por supuesto que es una violación, porque además, fíjense ustedes, a tal punto llega la mañosería del Ejecutivo, que en el recorte a las universidades no tiene un documento propio. Es simplemente una información que empezó a circular por allí. O sea, no se hizo de él un memorando, no se hizo un acuerdo ministerial, nada. Entonces, en realidad, tenemos múltiples violaciones al dictamen de la Corte Constitucional. Ahora bien, bajo este punto, entonces, del incumplimiento de los lineamientos constitucionales a los cuales debe someterse el estado de excepción, y a la flagrante vulneración al derecho a la educación en los principios que se somete específicamente para el caso de educación superior, ¿a qué nos estaría llevando? ¿Cuáles serían las implicaciones respecto a las implicaciones reales sobre el tema de educación superior? ¿Cómo esto afectaría a la educación superior pública y cómo afectaría sobre todo a la calidad y al libre acceso, querido Luis? Tuvimos otro inconveniente. No sé, Angélica, para complementar y cerrar este tema respecto, ¿qué opinión tienes a lo que manifestaba o le estaba consultando a Luis? ¿Cuáles son los efectos inmediatos que vamos a ver de continuar con esta medida inconstitucional y vulneratoria? Bueno, yo creo que hay como varios grupos de problemas que se van a generar. El uno tiene que ver con la educación en sí y con la violación de los artículos 26 a 29 de la Constitución.
La educación es un derecho. En primer lugar, es un derecho. En segundo lugar, la educación se supone que es gratuita hasta el tercer nivel. Es decir, que este recorte en los fondos supone que no va a haber libre acceso, que no va a ser gratuita porque a la mayoría de la gente le va a tocar ir a pagar una universidad privada, pero además va a ser sin calidad. Y recordemos que dentro de estos artículos del 26 al 29 se dice que la educación universitaria tiene que ser de calidad. ¿Cómo va a haber calidad en la educación si ahora les van a exigir a los profesores que tengan 40, 60 estudiantes por curso? ¿Cómo va a haber calidad en la educación superior si los profesores van a tener que asumir solo clases? Y la investigación, y el escribir artículos, y el tener cierta presencia en las revistas internacionales, nacionales, no existe, porque eso hace que la universidad simplemente no exista en los foros internacionales. Entonces, estamos condenando a la Universidad Ecuatoriana a ser una de las peores, y no solo eso, sino que además estamos condenando a los jóvenes de origen pobre o humilde a no tener educación universitaria, porque son ellos los que utilizan la educación pública. Entonces, lo que estamos mandando es un mensaje de decir, los pobres no tienen derecho a educarse. Ese es el mensaje. O sea, estamos diciendo, solo los que tienen plata pueden ir a la universidad. Es realmente una discriminación absoluta y un clasismo que no se puede permitir. O sea, ¿cómo es posible que encima de que las condiciones económicas son difíciles, además el Estado les niegue la posibilidad de ir a educación? Entonces, ¿para qué cobran impuestos? Pues, si para eso es el impuesto, para que se pueda ir la gente que no tiene recursos a la educación y a la salud. Entonces, primera repercusión en la educación. Segunda repercusión en la calidad de la educación, la primera. La segunda, en los jóvenes más pobres. No van a tener acceso, no van a poder quedarse en la educación. Y tercera repercusión en los docentes, porque ellos también tienen derecho a trabajar. Y ahorita se quedan en el desempleo. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde están los programas de reconversión al empleo? No hay en nuestro país. Entonces les están condenando a un grupo de familias a vérselas como puedan. Eso también es una violación de los derechos constitucionales. Entonces las repercusiones son muy graves. Pero además, como sociedad, un país que no invierte en educación no tiene posibilidades de enfrentar una pandemia como estas, no tiene posibilidades de crear insumos médicos, porque no tenemos investigación, no tenemos universidad. Entonces, la universidad es el espacio del debate, de las opiniones diferentes, de aprender a ser tolerantes y además de la ciencia. ¿Y eso? ¿Sí la quieres, Carolina? Eso te podría decir, Santi. Perfecto, querida Angélica. Vamos con Luis. Realmente las dependencias, en este caso todos estamos generando una dependencia a la tecnología y por eso a veces la tecnología nos juega estas malas pasadas. Este programa no ha sido la excepción, pero bueno, estamos superándolas. Bienvenido nuevamente, Luis. Y vamos a tocar otro tema que también es entre varios problemas que tenemos, además de la pandemia y los efectos que está provocando. Tenemos una pandemia que nos ha asolado, como alguna vez conversábamos contigo, Luis, desde 1830, desde que nacimos como república. Bueno, yo creo que desde que también, quién sabe, un poquito antes también. La corrupción. La época de la pandemia ha evidenciado que en la contratación de bienes y servicios para prestar el servicio de salud, se ha evidenciado los famosos sobreprecios, los famosos acuerdos con pequeños proveedores que no tendrían las condiciones para prestar o proveer ciertos bienes y servicios, el desvío de fondos y más otras situaciones irregulares que se han ido evidenciando. Haciendo eco a las palabras de dos periodistas, una periodista que señala y decía, hay un hospital en la actualidad que no esté metido en problemas de sobreprecios en materia de compras públicas, de medicamentos, de bienes para prestar el servicio de salud, y lo que decía otro periodista, se están robando la plata como si el día de mañana se acabara el mundo. ¿Qué opinión tienes tú, Luis? Y ponnos en contexto de lo que está pasando. Sí, bueno, primero les pido disculpas, estoy
esto ya como el gobierno de todos, que Bueno, estamos con inconvenientes, realmente esperemos que sea un tema tecnológico y no sea otra situación de orden. No queremos especular porque hasta de eso nos van a decir que somos abogados especulativos, pero bueno, es como se llama, raro que en un programa haya tantas interferencias a la señal y todo este tipo. Bueno, continuamos con Angélica y justamente le decía a Luis, vivimos una pandemia desde 1830, la corrupción. ¿Qué hacer para enfrentar a más de la pandemia, más de los problemas sociales productos de la pandemia? Tenemos que enfrentarnos a un sistema de contratación pública en donde se evidencian una serie de actos de corrupción, la compra de medicamentos y demás implementos necesarios. Se abusa de la emergencia, Angélica. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, muchísimas gracias, y perdón por las interferencias, sí, ha sido algo rarísimo. No hemos tenido tantas interferencias en la historia de este programa. Bueno, decirte que efectivamente, a ver, la corrupción ha sido un mal que nos ha perseguido siempre. Y siempre se ha dicho que la corrupción es un problema que no se puede superar. Y mi opinión es que no es así. La corrupción sí se puede superar. Y no solo que sí se puede superar, sino que además hay formas en que todos podamos involucrarnos en que la corrupción no sea el cáncer que es. Entonces, decirte que sí, efectivamente, esta pandemia ha evidenciado la sinvergüencería, porque no hay otro término, porque es aprovecharse de la desgracia ajena, aprovecharse de las muertes, aprovecharse del dolor ajeno para hacer negocio, pero hacer negocio ilegalmente, porque el negocio es permitido por la ley, pero hacer negocio ilegalmente, robar, eso no solo que es reprochable legalmente, es una infamia. Y resulta que encima salen a decir que están peleando contra la corrupción, es el colmo. Entonces, yo lo que diría es que, a ver, primero, no es cierto que no se puede luchar contra la corrupción, primera cuestión. Segunda cuestión, no es posible que en nuestras narices, aprovechando esta desgracia, se estén robando la plata de los ecuatorianos, la que no hay, la que le están recortando a la educación, porque hay que hacer cuentas. A ver cuánto sobreprecio hay en todas las compras que han hecho en los insumos del hospital, y estoy segura que supera los 98 millones de dólares recortados a la educación superior. Y dicen que no hay plata. Entonces, ahí lo que hay es delincuencia y sinvergüencería. Entonces, creo yo que una de las cosas que hay que tomar muy en serio es que la corrupción sí hay cómo enfrentarla, pero que como personas que vivimos en este país, como ciudadanos, tenemos que hacernos cargo. Tenemos que popularmente pedir cuentas. Decir, señores, ustedes que son el gerente, el presidente, lo que sea que se llame, del hospital fulano de tal, deme las cuentas de los contratos que han hecho para ver cuánto cuestan, porque eso está permitido por la ley. Y según eso, nos va a tocar a nosotros mismos como personas individuales empezar realmente a revisar los contratos que se están haciendo a partir de esta pandemia, para ver quién es realmente el responsable de la corrupción. Porque esto tiene, además, la corrupción existe porque los jueces no funcionan. Por eso existe la corrupción, porque la fiscalía no funciona. Por eso existe la corrupción. Y porque todos preferimos ver a un lado y no mirar que lo que nos están robando es la plata y el futuro. Ahora bien, Luis, respecto y tocando un tema que tú lo abordas en tus trabajos desde la academia, la ética pública. La ética pública es un factor ausente en
el ejercicio del servicio público, porque parecería que las personas optan por un cargo de elección popular o porque que buscan ingresar al servicio público bajo distinta modalidad, parece que lo hicieran con el afán de hacer negocio, obtener algún tipo de dinero, bajo la famosa frase de si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué opinión te merece este análisis respecto? ¿Este ya es un problema estructural de nuestro servicio público? Lo que sucede es que no solamente hay que ver el problema de la corrupción como un problema de ética pública, sino por un problema estructural más profundo. El Estado no es una estructura democrática a la cual pueden acceder todos por igual, sino que hay una élite pequeña que es la que accede al Estado para llevarse los dineros en favor de su gente. Y luego hay un sistema económico que lastimosamente permite que unos pocos acumulen y establezcan las reglas del mercado y del manejo del Estado. Entonces, yo a veces en mis clases suelo poner un ejemplo. O sea, si en este país, si no hay un beneficio del 100% en un negocio, entonces no hay negocio. Entonces, por ejemplo, la persona que compra un caramelo a 1 centavo quiere venderlo a 2 centavos. Entonces, si nosotros vamos a los países donde se ha logrado un mayor desarrollo y mayor control de las instituciones, el lucro de las empresas y de los ciudadanos no pasa del 20%. El resto va en el pago de impuestos, en el pago de sueldos justos para los trabajadores, y eso genera mayor equidad y, por supuesto, mayor control ciudadano sobre la corrupción, fortaleza de las instituciones que son indispensables para que la corrupción tenga cauces, digamos, de control, porque en todas partes del mundo hay corrupción, ¿no? Si no, veamos, por ejemplo, lo que sucede en los países desarrollados, donde posiblemente el funcionario público no le pide para las colas al ciudadano, pero sin embargo manejan otros ámbitos de la corrupción, por ejemplo, el manejo de armas, la trata de personas, la venta de drogas, que manejan las corporaciones militares como negocios internacionales. Entonces, es un problema estructural que no tiene que ver mucho con la ética pública. Yo leía esta semana un artículo que escribía Farid Simon y decía que el problema de la corrupción no es cultural. Bueno, pero su análisis me parecía insuficiente, o sea, porque él estaba diciendo, vean, los ecuatorianos no somos ladrones por naturaleza, pero lo que le faltaba analizar a él es cuáles son las razones estructurales que generan actos de corrupción. Entonces, a mí me llama la atención que un ciudadano que en Ecuador es un tipo que le golpea a su mujer, que pasa bebiendo todos los fines de semana, que no paga los impuestos, que hace relajo a todo el mundo, que no trabaja y que es un desastre total, cuando va a los Estados Unidos o a otro país desarrollado posiblemente, se somete a reglas, ¿no? Y de repente termina siendo uno de los ciudadanos más destacados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿el problema es de la cultura o son de las estructuras de inequidad de las sociedades donde los ciudadanos nos desarrollamos? Lo que decía Angélica es interesante. La propia ley, que ojo, no se olviden que esa ley es una ley nueva, es una ley que se entendía traía un nuevo proceso de contratación pública, que era distinto al anterior, de la partidocracia, ¿no? Y sin embargo, tiene reglas que permiten, que justifican la corrupción, o sea, los sobreprecios, los contratos complementarios. Y decía un amigo que es muy querido, decía él, el truco de hoy día para poder hacer contratación pública es manejar los términos de referencia. Ahí está todo. Si uno en los términos de referencia, por ejemplo, le pone que yo quiero comprar guantes rosados que tengan además pintados elefantitos verdes, entonces justamente el único proveedor en ese pueblo es mi amigo, o es la empresa de mi esposa, que tiene además 4 o 5 personas que fungen como dueños, pero son solamente digamos, testaferros. Entonces, es en los términos de referencia y en el manejo de la información de contratación pública, que lastimosamente la siguen manejando con mucho secreto, donde está el kit del asunto. Entonces, sigue habiendo un sistema institucional que está hecho para favorecer la corrupción, es decir, no está hecho para garantizar la transparencia ni la eficiencia de la política pública, sino para que los dineros caigan, como siempre, en pocas manos. Porque aquí una cosa curiosa es, ¿no? Las empresas siempre dicen, no nos pongan impuestos, queremos libre mercado, pero cuando hay dinero de la corrupción para contratación pública o para las grandes obras del Estado, en cambio ahí sí que vive el Estado, ¿no? Hay un doble discurso en las empresas. De acuerdo. Ahora bien, tenemos la corrupción. La corrupción está presente, se ha evidenciado más en los momentos de crisis sanitaria, específicamente en el sector de la salud. ¿Cuáles son las respuestas institucionales que
que se deberían dar para combatir y sancionar la corrupción. La fiscal general emite una carta en la que le dice al presidente de la República, por favor, la Secretaría Anticorrupción, en pocas palabras, en vez de ayudar, más estorba. Más bien, entorpece las cosas y genera mayores problemas. Sería conveniente de que usted, señor presidente, suprima la Secretaría Anticorrupción, por cuanto las instituciones que tenemos la tarea constitucional y legal somos Fiscalía y Contraloría General del Estado. En este caso se estaría poniendo de relieve una situación que yo la tocaba en un análisis de la estructura institucional respecto a la transparencia y al control social. Consejo de Participación Ciudadana y Ejecutivo estarían de atacar para la corrupción, se debería fortalecer las que están ya completamente vigentes en la Constitución y en la ley. ¿Qué opinión tienes, Angélica? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, Santiago, porque yo me inclinaría a pensar que primero, si hay tantas instituciones encargadas de esta cuestión, algún problema de competencias debe haber, porque si hay tantas, en algún momento se deben pisar o se deben sobreponer sus competencias. Entonces, me parece que sí hay un problema de competencias. Y me parece que eso obstruye la eficiencia. Es decir, no hay eficiencia en los resultados. Y la muestra es lo que está pasando ahorita en plena pandemia, que el robo es descarado. Pero no me parece que la solución sea que una de estas instituciones que no ha cumplido con su trabajo, porque otra cosa fuera si efectivamente hubiera cumplido con su trabajo, y ahí tenemos ya desde hace algún tiempo, por ejemplo, los INA Papers, y sobre los cuales ahí estamos estancados porque Suiza ha dicho que tenemos que nosotros levantarle la inmunidad. Y de aquí no se sabe qué es lo que van a hacer. Si no hay inmunidad para el presidente de la República, al menos en esos temas. Entonces, a mí lo que digo, siendo que hay un problema de competencias, porque no es lógico que haya tantas instituciones y que no haya resultados contra la corrupción, algo está fallando ahí. Debe haber una superposición de competencias. Lo que no me parece muy lógico, y uno tendría que preguntarse por qué. ¿Por qué se pone énfasis en que una de estas instituciones esté reclamando más espacio? Si con lo que tiene que hacer no ha hecho, si con lo que tiene que hacer no ha podido. Entonces ahí hay algún problema, tanto en las competencias como en el propio reclamo de la Fiscalía General del Estado. Yo quisiera saber cuáles son los grandes triunfos de la Fiscalía General del Estado, pero me van a disculpar, muy independientemente de que uno crea que efectivamente hubo actos de corrupción en el gobierno anterior. Yo soy una de las personas que creo que así fue. El juicio que se llevó adelante me parece que tiene demasiados problemas procesales como para llegar a presentarse como un gran triunfo en contra de la corrupción. Hay demasiados problemas en el debido proceso. Entonces, sin estar diciendo que sean inocentes, aunque así debiera ser porque es el principio, pero me parece que si ese es el gran triunfo sobre la corrupción, estamos mal. Porque tan no es el gran triunfo de la corrupción que ahorita en nuestras plenas narices hay una corrupción como la que acabamos de ver, pero además en las peores circunstancias. Es como robarle a una persona que está muriendo lo que están haciendo ahorita. Es como robarle a alguien que está agonizando. Cuando alguien está agonizando no vas y les vacías los bolsillos, vas y le auxilias. Pero ahorita están haciendo eso. Entonces, aquí hay un problema grande, hay un problema, como dice Luis, estructural, pero además en el que cada quien quiere decir que es más limpio que el otro. Y el gran triunfo contra la corrupción es un juicio que tiene muchos problemas procesales y que además no impide en nada que haya acciones de corrupción muy graves en el país. Respecto a ese tema, y es interesante lo que menciona Angélica, parecería que, bueno, y de hecho todos los que estamos aquí sabemos que la justicia penal en nuestro país tiene dos velocidades.
demasiado veloz y demasiado rápida con los poderosos, mejor dicho, demasiado lenta con los poderosos y sumamente rápida y veloz contra los más pobres. Pero parece que en materia de corrupción la justicia penal también tiene una velocidad distinta dependiendo del nombre o dependiendo del apellido de cada persona. Claro. En este sentido, querido Luis, complementando lo que dice Angélica, parece que la Fiscalía maneja un tratamiento distinto, porque, por ejemplo, en el caso sobornos, la propia fiscal estableció un límite temporal en donde dejaba por fuera las investigaciones al actual presidente es decir, no entra la última campaña respecto de Lenín Moreno. Entonces parece que lo dejaría él afuera. ¿Cómo ves este tema? Ahorita tenemos varios ejemplos que podríamos tocar. Existe una doble velocidad en materia penal para juzgar los casos de corrupción. Tenemos un inconveniente con Luis, mantenemos estos inconvenientes, pero bueno, en el caso que mencionaba esta doble velocidad y que lo que tú decías. Ahí estoy de regreso. Qué bueno. Sí, disculpen, creo que llovió un poquito por acá fuerte, creo que eso está afectando. La lluvia, pero bueno, y no sé si nuestras plataformas digitales, independientemente sean prestadas por el servicio público o privado, estén como se llama, diseñadas para soportar la gran presión que tienen estos días. Todos ahorita dependemos y nos comunicamos por las plataformas. En algún momento van a colapsar. Sí. Bueno, continuando con la pregunta. Sí, yo creo que existe un problema en el sistema político. Como no existen partidos políticos y no existen organizaciones que permitan, digamos, encauzar los intereses sociales de manera racional, entonces vivimos una selva donde no hay instituciones. Entonces ahí afloran todos los valores coloniales y gamonales que han gobernado este país desde 1830, ¿no? Lo que tú decías, Santiago, respecto de todos estos problemas estructurales que arrastramos desde el inicio de la República. Y entonces eso se hace más evidente cuando lo poco en instituciones que existe se destruyen por la crisis sanitaria que vivimos. Entonces aflora la ley del más fuerte, o sea, la ley de la selva. Pero además las instituciones de control y de justicia vienen arrastrando un problema del sistema político desde hace varios años, ¿no? No logramos tener una relación adecuada entre los poderes del Estado, porque el disenso es importante, ¿no? El debate político es importante, o sea, no tenemos que estar de acuerdo siempre. Es decir, debe haber mutuos controles, debe haber un poder judicial con reglas mínimas que sea una especie de árbitro de los otros poderes del Estado y de los conflictos interpersonales que se llevan al sistema de justicia. Pero como esos cauces institucionales no existen y se han ido degradando en los últimos 20 años, entonces es imposible que exista independencia judicial e independencia por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces el último injerto que le hicieron al Frankenstein, que es el Estado ecuatoriano, que es lo que se intentó hacer con el Consejo de Participación Transitoria, ¿sí? Es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces es un cuerpo político no solo enfermo, sino que es un cuerpo político que en su incertidumbre puede destruir más de lo que realmente puede arreglar. Es decir, más o menos como le sucede al mítico Frankenstein, ¿no? Este monstruo de esa famosa obra escrita por Mary Shelley, que además era una mujer que reivindicó, digamos, una obra en el momento en que las mujeres no podían escribir libremente, ¿no? De hecho, su primera versión de Frankenstein estuvo hecha con un seudónimo porque no le permitían publicar por ser mujer. Pero sin embargo, este personaje Frankenstein creo que cuadra perfectamente en la realidad política de hoy día. O sea, nuestra institucionalidad tiene tantos injertos de instituciones muertas, de instituciones nuevas, la pierna de un delincuente, el hígado de un defenestrador, de lo que sea. Entonces hemos formado un Frankenstein que no funciona. Entonces difícilmente podemos exigirle independencia a la Fiscalía, a la Contraloría, al Poder Judicial en ese contexto. Entonces yo digo, lastimosamente el rol que juegan estas autoridades, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, el Poder Judicial,
lastimosamente, es de sumisión al gobierno de turno, ¿ya? Es decir, lo que buscan los actores políticos en este contexto de la ley de la selva que vivimos ahora, es tratar de controlar esos organismos para evitar ser cuestionados en el futuro. Entonces, a mí me parece que la gran agenda del gobierno de Lenín Moreno en los últimos meses es cómo negociar su salida. Hasta que no le aseguren que él nadie lo va a topar después de este gobierno, entonces él no va a dejar de desgobernar este país. Entonces, en ese contexto particular, estas instituciones no juegan solamente sino el rol de las personas que los eligieron, o sea, y que generaron que estén allí, ¿no? De manera coyuntural. Perfecto. Pasando a otro tema. Estamos a puertas de que la Asamblea Nacional conozca en segundo debate el proyecto de ley de urgencia económica sobre la mal llamada ley de apoyo humanitario para esta crisis. Avanzan a tratar en el tiempo que establece la Constitución, caso contrario entraría por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo le ven? ¿Cuál es su análisis respecto a la contraposición, al contenido con el que entró, con el que fue presentado por el presidente de la República y conforme fue modificándose respecto a en la comisión de Desarrollo Económico? ¿Qué opinión tienes tú, Angélica? Bueno, a mí me parece que de todas formas, por más parches que le pongan, es una ley mala, es una ley pésima. Y me parece que es una ley muy mala porque lo que hace es pensar en que la solución de la pandemia es una cuestión de, diría yo, de caridad. No se atiende para nada a los problemas estructurales que ha revelado o que ha develado esta pandemia. No se pone atención a aquellos puntos de la estructura que tienen que ser atendidos. Entonces, lo que reveló esta pandemia no solo son las graves desigualdades sociales que tiene nuestro país y la, diría, inoperancia del gobierno al momento de enfrentarlas, sino que reveló que la única forma que teníamos para enfrentar debidamente esta pandemia es un Estado fuerte y con buena inversión social, con inversión en salud, con inversión en educación, con inversión en hospitales, etc. Justamente esos temas son los temas que no se ha tratado en esta ley. Y la discusión ha pasado a ser ¿desde cuándo va a operar el descuento a los funcionarios públicos? ¿Desde qué monto del salario va a empezar a descontarse? ¿Y desde cuánto va a ser el impuesto que se le va a imponer a los grandes capitales, que no sea 1 millón, sino 2 millones o 3 millones, el que sea? Esa es la discusión. Entonces, a mí me parece que eso no está atendiendo la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, para mí, son dos. La una es el achicamiento del Estado en los temas de educación y salud. Ese es un tema. Y el otro tema es la crisis económica que va a enfrentar el país como crisis de empleo después de la pandemia. Esos dos elementos, no hay ninguna respuesta frente a eso. Entonces podríamos decir, lo que pasa es que necesitamos dinero para la pandemia urgente. Sí, dejen de pagar la deuda, primer elemento. Segundo elemento, busquen alguna manera de utilizar aquellos fondos que están en el fondo de liquidez, que está en el Banco Central. Entonces, alguna manera habrá para utilizar una parte. O sean más creativos. Por ejemplo, hay un seguro de desempleo en el Seguro Social que puede ser utilizado, como lo han hecho los españoles, para atender los salarios por la suspensión de jornada, por la suspensión de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los españoles con el seguro de desempleo? El seguro de desempleo lo han dividido en dos partes. Una para el efectivo desempleo y otra para la suspensión de actividades. Con lo cual, el empleador no tiene que pagar la nómina, sino que él asume el seguro de desempleo y tiene que garantizar a cambio de eso el mantenimiento del puesto de trabajo por 12 meses. Y obviamente no es cualquier empleador. El empleador es uno que logre demostrar que efectivamente tiene problemas para pagar el salario. Pensemos en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano nosotros tenemos un 70% de pequeñas y microempresas
que dan trabajo. Es decir, dije al revés, el 70% del trabajo en el Ecuador lo dan las pequeñas y las microempresas. Son ellas las que necesitan, justamente para sostener el empleo, que haya mecanismos como estos, el del seguro de desempleo para atender a ese trabajador en suspensión de jornada para que se garantice sus ingresos. ¿A cambio de qué? De que el empleador garantice su puesto de trabajo por un año más. Esa es una primera acción que se podía tomar. Una segunda acción, tenían que interpretar de manera decente el artículo 169.6 del Código del Trabajo. Este artículo 169.6 del Código de Trabajo que está sirviendo a los grandes, a los medianos empresarios para terminar la relación laboral sin indemnización. Y están haciendo eso porque saben cómo va a salir la ley de la Asamblea Nacional, y en una parte de la interpretación de esta ley sobre el 169.6 dice que si el empleador se acoge a la fuerza mayor para dar por terminar la relación laboral, es bueno, o sea, es válido, si se trata de una sola parte de la empresa. Es decir, la empresa tiene la línea de producción de hilos, la línea de confección de telas y la línea de confección de ropa. Si es que yo demuestro que mi línea de hilos está mala en ventas, me puedo acoger a la fuerza mayor para esa línea. Esa es una de las derivaciones de la interpretación que está ahora en la ley, lo cual es gravísimo, porque siempre las empresas tienen una línea que funciona mejor y otra línea que funciona mal y que es subsidiada. Pero imagínense ustedes lo que eso puede significar, que una empresa que tenga ganancias de hasta el 100%, si tiene una línea que le funciona mal, está habilitada para despedir a sus trabajadores por el 169.6. Entonces, a mí me parece que esa ley no es más que una muestra de la agenda neoliberal de la gran empresa y de la gran banca en la Asamblea Nacional. Entonces, no atiende a ninguno de los puntos y a los problemas que nosotros como sociedad estamos enfrentando justamente ahora. Luis, justamente bajo esa óptica, parecería que la intención de la Asamblea Nacional es justamente agotar el tiempo para que esto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y analizando también aspectos que hayan sido mejorados o empeorados respecto al texto original presentado por el presidente. Esta ley tiene tres funciones, a mi parecer. La primera función es determinar en qué hombros va a caer la crisis económica que vive el Ecuador por el coronavirus, ¿no? Y además sumando otras crisis, ¿no? El bajo precio del petróleo, el sobreendeudamiento del Estado y algunos problemas que ha habido en los últimos años. Entonces se quiere, digamos, establecer en los hombros de quién va a caer eso. Y es bastante claro, si revisamos el texto de la ley, una ley que en un trabajo que hice hace poco, que se publicó en mi blog, que por cierto les invito a leer, que se llama Pensamiento Jurídico Popular, le llamé de manera eufemística, le llamé a esta ley la ley Peter Pan. O sea, es la ley, si recuerdan ustedes, este personaje de ficción inglés que se presentó al inicio del siglo XX como una obra de teatro, ¿no? Entonces, Peter Pan es un niño que no quiere dejar de ser niño y que depende de no darse cuenta de la realidad, de recordar sus aventuras para seguir siendo niño. Entonces, creo que es un poco lo que representa el gobierno actual y esa ley bastante mediocre que presentaron para ser aprobada en la Asamblea. Entonces, se pretende establecer en qué hombros va a caer, y si ustedes revisan la ley, en la ley se dispone que de alguna manera el peso del peso de la crisis recaiga sobre la clase media de asalariados, los trabajadores autónomos, y se beneficie a las empresas. El mismo gobierno dijo que este famoso impuesto, esta contribución emergente que le llaman, ¿no?, voluntaria, del 5% de las empresas que tienen 1 millón o más de beneficio anual de utilidades, ¿sí?, solamente perjudica a 1.230 empresas. Dijeron ellos que el 1% de las 123.000 empresas va a ser afectada por este impuesto.
¿ya? De ahí esperan recolectar ellos alrededor de $300 millones. Y por el mismo gobierno, que lo ha dicho a través de algunos voceros, respecto de esa contribución que tendría el 10% de la remuneración de los trabajadores por 9 meses, ¿sí? Y también a los trabajadores autónomos, de acuerdo a la última declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Que sería en una tabla que eso se modificó, ¿no? Como tú lo manifestabas, Santiago. El gobierno establecía que el piso sea de 500 y la Asamblea lo ha cambiado a 720, diciendo que es el precio real de la canasta básica. Me parece a mí un cambio formal y no sustancial, porque sigue recayendo todavía la recaudación de $1.000 millones que van a afectar a 38% de la población, que son la población económicamente activa del país, más o menos 3 millones de personas en Ecuador. Es decir, 3 millones de personas van a ser las afectadas por esta medida, si es que se aprueba esta ley, frente a 1.230 empresas, que no serán más de 10.000 personas. ¿Ya? Si recordamos lo que publicó la CEPAL hace unos años, dijo que el 3% de la población accedió al 90% de los recursos de los últimos 15 años. Es decir, esa gente que ganó, que digamos que logró tener más del 80% del Producto Interno Bruto del país, apenas va a colaborar con el 5%, con un aditamento especial. Se puede utilizar, de acuerdo a la ley que se presentó, tanto los trabajadores como los asalariados, como las empresas a quienes se les va a quitar esta contribución, ¿sí? Lo pueden utilizar, dice, como crédito tributario. Pero ¿quién puede utilizar como crédito tributario? Si el trabajador que trabaja en el Ministerio del Interior no tiene otros ingresos que no sean los ingresos de su sueldo, ¿cómo puede utilizar como crédito tributario si no se va a pasar de la base imponible? Lo mismo tampoco se aplicaría a la mayoría, sino más al del 80% de los trabajadores autónomos. Tampoco van a utilizar como crédito tributario. ¿Quién va a poder utilizar como crédito tributario? Son las empresas por el flujo de caja que tienen, ¿ya? Entonces es una trampa terrible. Luego la misma ley establece la conformación de una cuenta única de una comisión que va digamos, a ejecutar los dineros que están allí. Y se dice allí que se va a dar prioridad a los sectores medios, medianos y bajos de la economía. No establece criterios, pero lo más curioso es que le da la posibilidad a que el presidente regule un sinnúmero de definiciones que son importantes para otorgar el dinero al reglamento y a un decreto que sacará el presidente para utilizar los dineros de esta recaudación, que serían, según el propio gobierno, más o menos $1.000 millones. Es decir, la crisis caería en los hombros de los trabajadores, de los asalariados y de los trabajadores autónomos, y no de las empresas. Entonces, esa es la primera gran función, digamos, de este proyecto. La segunda, que es algo que manifestaba Pablo Dávalos, ¿no? Esta idea de recaudar dinero para poder pagar a los acreedores de la deuda externa y los tenedores de la deuda externa para agosto, ¿no? Lo que se ha dicho estas últimas semanas es que se ha logrado una especie de aplazamiento de los pagos de deuda, y lo que se pagó hace poco fueron los intereses líquidos de los acreedores y tenedores de deudas de los bonos establecidos por el Estado, lo cual es un excelente negocio para los tenedores, ¿no? ¿Ya? Y lo que se ha hecho es postergar esos pagos, que serían alrededor de 850 millones, que se ocuparían de los 1.300 que supuestamente se van a recolectar. Es decir, tiene un efecto recaudatorio para pagar la deuda externa. Entonces, lo que decía Angélica, si se aprueba esta ley, o sea, no sería, digamos, el faro político de este gobierno. Va a seguir pagando deuda externa y va a seguir sacrificando la política social del Estado. Y la última función de esta ley, me parece a mí, es algo que yo conversaba el otro día con un amigo, ¿no? Me parece que el gobierno está ahorita en una especie como de táctica parecida a la del programa de Haga Negocios Conmigo, de Polo Bacarizo, ¿no? Había esa parte del concurso que se llamaba agarra lo que puedas. Entonces, es decir, el gobierno quiere ganar tiempo para poder, a través de sus redes de corrupción, que son toleradas, o en todo caso toleradas, digamos, por parte del gobierno, quiere sacar el máximo provecho en el tiempo que le queda. Entonces, es decir, el tiempo que está demorando la ley significa tiempo para poder mantenerse en el poder y poder sacar réditos específicos sobre eso, ¿ya? Entonces, la ley, si se llegase a aprobar, no es una solución para los problemas económicos del país, no protege el empleo, como es lo que planteaba Angélica, y lastimosamente no se han tomado medidas creativas, ¿no? Todos somos conscientes que esta crisis tenemos que asumirla todos, pero de acuerdo a una proporcionalidad justa, ¿no? Que cargue en los hombros de quienes más tienen la responsabilidad y en los que menos tienen
también una parte de la responsabilidad, pero no todo. Entonces yo creo que esa ley, de aprobarse, sería un verdadero crimen en medio de esta crisis del coronavirus. Bien, estamos llegando al final del programa. Para despedirnos, yo sí quisiera, y para cerrar también este tema, que, por ejemplo, expliquemos a las personas que no tienen tal vez un conocimiento jurídico, cuáles son los efectos que se darían al aprobarse esta ley en el proyecto original que presentó el presidente de la República. ¿Qué efectos se van a palpar o se van a sentir en la población? Angélica, tus impresiones finales. Bueno, yo creo que los efectos los van a sentir, bueno, esto lo ha desarrollado con extensión y propiedad de Luis, ¿no? Los efectos los van a sentir los trabajadores asalariados, los trabajadores que se les va a restar una parte de su sueldo, y me parece que lo más grave de todo es que eso no va a ser inyectado a la liquidez de la economía en general. Yo sí tengo la firme sospecha de que eso va a ser una parte de lo que se va a volver a pagar de deuda externa. Entonces, es decir, lo que están haciendo es quitándonos a los que no debemos pagar la deuda externa, que son los trabajadores de la clase media y los de la clase popular, les están quitando una parte para pagar a los tenedores, ni siquiera a los organismos internacionales, sino a los tenedores de deuda, de bonos de la deuda, y eso significa menos liquidez en el mercado. Y eso es para mí, perdón por el término que voy a utilizar, pero esa ley es una farsa, porque nos da la sensación, o ha sido vendida por el gobierno como que va a solucionar por lo menos la crisis, la pandemia, pero ¿cómo va a solucionar la pandemia si básicamente han dejado a la buena de Dios la solución de la pandemia? Porque no es que el Estado tenga un plan, no es que el Estado tenga un sistema de apoyo a los GATS económico o técnico, por último. No. Entonces, en realidad, esa ley, primero, nos han vendido como una farsa. O sea, eso es una farsa, más bien dicho. Nos han vendido como que va a salvar algo, no va a salvar nada. Va a recolectar unos pocos dineros, y a mí me parece que eso efectivamente es para pagar los bonos o los intereses que estamos debiendo como deuda externa. Entonces, a mí me parece que las consecuencias no va a haber ninguna buena, y las pocas malas que va a haber van a ser en contra de los trabajadores remunerados. Esa es mi opinión sobre esa. O sea, no va a cambiar la situación demasiado. Va a empeorar la de los trabajadores, y respecto a lo otro no va a mejorar absolutamente nada. Luis, tus impresiones finales. Sí, o sea, yo quisiera recalcar la afectación que va a tener, porque la ley es desproporcionada. Es decir, está cargándole la mano a la clase asalariada, a los trabajadores autónomos, a los que menos tienen, ¿no? Y está beneficiando, como siempre, a los sectores de la gran empresa, ¿no? Ni siquiera a la mediana y pequeña empresa, ¿no? No está beneficiando a los que venden hamburguesas, a los trabajadores informales, a los que tienen un negocio pequeño de un comedor, una farmacia, que en realidad son los que mueven la economía, ¿sabes? Son los que tienen la mayor cantidad de gente contratada, no son las grandes empresas. Sin embargo, esta ley va a beneficiar a esos sectores. Yo quisiera terminar con algo, ¿no? Yo quiero que los televidentes entiendan esta idea de la proporcionalidad, porque se ha vendido esta idea de que, bueno, favoreciendo a las empresas, se favorece de alguna manera a los trabajadores, se protege al empleo, lo cual es un verdadero absurdo. Y yo quiero apelar un poco a la cultura católica. Yo no soy católico, pero creo que los que están escuchando me van a entender. Jesucristo contaba esta parábola de la señora que daba el diezmo, ¿no? En la iglesia. Entonces le preguntaba a los discípulos. Ella tenía un talento y dio un talento, ¿ya? Y mientras que regresó una persona que tiene mucho dinero y dio 5 talentos. Entonces le preguntaba a los discípulos, ¿quién dio más? ¿Ya? Entonces decía, no, pues que dio más la persona que dio 5 talentos, obvio. Entonces decía Jesucristo, no, porque ella dio solo el talento que tenía, dio todo lo que tenía. El otro dio 5 talentos de lo que le sobraba. ¿Ya? Entonces, esa lógica de proporcionalidad deben entender los ciudadanos para poder oponerse a esta ley, ¿ya? Es lo que yo me gustaría dejar como un mensaje final a toda la gente que nos está escuchando. Es decir, esa es la proporcionalidad como debe ser entendida. El que más tiene, que más dé; el que menos tiene, que menos dé, ¿ya? Pero en todo caso, esperemos que esta ley, pues en todo caso,
por lo menos no sea aprobada por el Ministerio de la Ley, porque sería mucho más vergonzoso y que es como parece que va a ser, ¿no? Con ustedes, a Santiago, Angélica, querido César y compañeros que nos acompañan cada semana, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas y televidentes también por los mecanismos alternativos y tradicionales de las redes sociales. Muchísimas gracias. Hoy hemos compartido el programa Cuarta Instancia, hoy martes 12 de mayo del 2020, en época de aislamiento social producto del coronavirus. Quien les habla, Santiago Machuca, les doy las gracias. Muchísimas gracias a mis queridos amigos, Angélica Porras Velasco y Luis David Aliza. Les envío un abrazo y espero poder tener la oportunidad de verlos pronto. Un saludo con todos y todas. Buenas tardes. Gracias, amigos. Hasta luego. Sí. Chao. Chao. Papi, él es el profesor.